Hola mis apreciados hermanos y amigos, qué gusto poder saludarles. Bienvenidos sean todos a este canal Veracidad Adventista. Es un placer para este servidor tenerlos siempre conectados allí, pendiente del contenido que montamos en este canal. Quiero invitarle, por favor, si es la primera vez que usted se encuentra visitando nuestro canal, por favor suscríbase a nuestro ministerio, suscríbase a este canal, por favor comparta este mensaje con muchas personas. Sin duda alguna va a ser un mensaje muy importante para nuestra vida espiritual. De esa forma, compartiendo, suscribiéndose, usted nos apoya y hace que este ministerio crezca cada día más. Recuerde también que puede colocar su petición de oración en la cajita de los comentarios para que este servidor pueda orar por usted. Acompáñeme por favor a orar a Dios, vamos a pedir al Señor dirección, vamos a pedirle su espíritu para que podamos ser instruidos en esta hora en el nombre de Jesucristo. Acompáñame allí donde estás y vamos a orar. Padre bendito y santo que estás en los cielos, la honra, la gloria y el poder sea para ti por siempre. Muchas gracias, oh Dios, por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias por enseñarnos, gracias por permitir, Señor, que este ministerio siga de pie. Permite, oh Dios, que podamos tener un espíritu humilde para entender, aceptar estas verdades preciosas que nos traes para nosotros. Enséñanos tú mismo, Señor, queremos escucharte en esta hora. En el nombre de Jesucristo lo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien, usted de casualidad se preguntará ¿de qué trata este video? ¿De qué trata esta sentencia a muerte? Muy bien, con la palabra de Dios esperamos en el nombre de Jesucristo poder responder esta pregunta y de qué se trata esta sentencia a muerte, qué beneficio nos trae a nosotros como cristianos y vamos a ver qué desempeña esta sentencia a muerte. Ustedes saben que cuando Dios creó al ser humano en el jardín del Edén, pues básicamente Dios tenía un plan. El plan de Él era que el hombre fuera perfecto, que el hombre no muriera, que se encargara de administrar toda la tierra y toda la creación que Dios había hecho. Lamentablemente cuando Dios creó al hombre y a la mujer, pues la mujer fue engañada y asimismo el hombre también, comieron del fruto prohibido que el Señor les había dicho que no comieran, desobedecieron a Dios. Sencillamente se alejaron de Dios, comenzaron a escuchar las mentiras de la serpiente y pues bueno, cayeron en la tentación y esto dañó todo el plan divino que Dios tenía para la raza humana, para las criaturas de este mundo. Ahora, Dios hizo dos cosas, quiero resaltar dos cosas importantes, las cuales hizo Dios para esta emergencia, porque si bien es bueno destacar que como este no era el plan de Dios, que el hombre pecara, pues sencillamente Dios tuvo que hacer un plan, Dios tuvo que hacer hacer dos cosas. La primera es que Él nos redimió, ¿verdad? Nos vistió con pieles de cordero, representando así su muerte para el perdón de nuestros pecados. Por eso Adán y Eva no murieron al instante, porque el Señor les dijo que si comían del fruto iban a morir, y ellos no murieron por esa razón, porque el Señor efectuó este plan de la redención desde antes de la fundación del mundo. Así lo dice la palabra de Dios. Esa es la primera cosa que yo quiero resaltar. Este no es mi tema, pero vale resaltarlo porque es algo que el Señor utilizó para contraatacar esta emergencia que se presentó en el mundo cuando Adán y Eva decidieron pecar. Lo otro que hizo fue defender al ser humano. Inmediatamente se levantó Dios en defensa del hombre y a darle un plan de vida para que el hombre pudiera tener una segunda oportunidad. Y ese sí va a ser el tema que vamos a estudiar en esta hora. Por eso le pido por favor que usted no se separe de este video hasta el final. No le voy a quitar mucho tiempo, va a ser un video corto, pero seguramente va a ser muy puntual y muy nutritivo espiritualmente para su vida. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Génesis capítulo 3 y vamos a leer el versículo del 9 al 15 para entrar en contexto más o menos de lo que yo les he explicado hasta ahora. Génesis capítulo 3 versículo del 9 al 15 dice lo siguiente: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Jehová Dios llamó al hombre cuando se dio cuenta que habían pecado, ya que habían comido, ya que se habían dado cuenta que estaban desnudos, ya que se habían tejido delantales con hojas de higuera. El Señor los llama y les dice: ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11, el Señor le dice: ¿y quién te enseñó que estaba desnudo?
¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ya Dios sabía lo que habían hecho, porque realmente pues Dios lo sabe todo, ya Dios sabía. Sin embargo, Dios los llama para que ellos pues como que confiesen por su propia cuenta qué fue lo que hicieron. ¿Está bien? Entonces el Señor ya sabía cuando dijo que estaba desnudo, que habían sentido miedo. Ese era un sentimiento nuevo en el ser humano. No existía el miedo, no existía el dolor, no existía la desnudez, no existían los malos pensamientos en aquel momento en el Edén, en el hombre. Entonces cuando Adán le responde a Dios y le dice que tuvo miedo y se escondió porque estaba desnudo, Dios le dice, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Y ahí mismo le vuelve a preguntar, ¿has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Ya Dios sabía lo que había hecho el hombre. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, escuchen bien que aquí comienza el texto en el que me voy a enfocar. Son dos textos. El primero es el 14 y el segundo es el 15. Escuchen bien. Y Jehová dijo ¿a quién? A la serpiente. No le dijo al diablo, le dijo a la serpiente. Escuchen bien lo que le dice. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Le da una sentencia a la serpiente como animal, como especie. Escúchese bien porque lo que estoy diciendo es importante. Dios sale, a pesar de que Adán y Eva ya habían pecado, habían decidido desobedecer a Dios, Dios sale a la defensa, a pesar de que iban a haber consecuencias, Dios sale a defenderlos. Fíjese bien, esto es lo primero que él le relata a la serpiente, le dice que su naturaleza iba a cambiar, que de todas las bestias iba a ser maldita y que entre todos los animales del campo también, y sobre su pecho iba a andar y el polvo comerá todos los días de su vida. Pero el versículo clave que estamos estudiando en esta hora, y fue esa sentencia a muerte, es la que Dios le dice ahora, no a la serpiente, sino directamente a Satanás. Y mire cómo le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y le dice una declaración y una sentencia a muerte. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces fíjense que cuando el Señor le da esta sentencia al diablo, le dice que iba a poner una enemistad entre el diablo y la mujer. O sea, entre la descendencia, los que quieren agradar al diablo, los que le siguen, los que le obedecen, y entre la descendencia de la mujer, o sea, los que quieren hacer la voluntad de Dios. Ahora, vamos a aclarar un punto aquí. ¿Qué significa poner enemistad entre ti y la mujer? Significa que por medio de Jesucristo, escuche bien, por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio que hizo Jesús en el Calvario, escúchese bien, Cristo, por medio de la fe, iba a poner enemistad entre las personas que decidieran seguirle, que decidieran aceptar ese sacrificio maravilloso por la fe. Esas personas que deseaban seguir a Cristo iban a tener enemistad con el pecado. Esto es una promesa que no se cumple por su propio esfuerzo, que no se cumple por mi propio esfuerzo, por lo que yo puedo hacer, lo que pueda lograr, sino se cumple única y exclusivamente mediante el sacrificio de la cruz en el Calvario. Por eso el Señor le dice al final del texto bíblico, esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. ¿Qué quiere decir herir la cabeza y herir el calcañar? Escuche bien lo que significa esta sentencia a muerte y cómo nos puede ayudar en nuestra vida diaria y qué cambio hizo en el mundo esta sentencia de juicio que Dios le dijo al diablo. Esta te herirá en la cabeza. Cuando el Señor le dice que la simiente de la mujer, o sea Jesucristo, la simiente de la mujer es Jesucristo, Él le iba a aplastar la cabeza, le iba a herir en la cabeza a la serpiente, quiere decir que la iba a matar, la iba a destrozar, ya no iba a existir más, la iba a aplastar, ¿ok? Iba a dejar de existir. Pero por consecuencia, por haberle aplastado la cabeza a la serpiente como represalia le iba a herir el talón. Ahora, ¿qué herida es más profunda? ¿La de la cabeza o la del talón?
Por supuesto que la de la cabeza. Entonces voy a explicar en términos más claros qué significa la herida en la cabeza y la herida en el talón. Hace unos segundos, acabo de responder qué significa la herida en la cabeza. Dios, por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, le dio una vez y para siempre fin al pecado, es decir, destruyó a Satanás. Esa sentencia que se produjo en el jardín del Edén, que Dios le dijo, yo te heriré la cabeza, o la simiente de la mujer te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar, se cumple esa profecía o se cumple esa sentencia a muerte en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuál fue la represalia de Satanás, del diablo? ¿Cómo fue que le hirió el talón a la simiente de la mujer? Sencillamente, para poder aplastarle la cabeza a la serpiente, el Señor Jesús tuvo que sufrir la cruz del Calvario. Tuvo que ser azotado, tuvo que ser escupido, tuvo que ser insultado, injuriado, tuvo que ser tentado, tuvo que dejar su divinidad, su perfección, para venir a convertirse en hombre y venir a ser tentado en semejanza de nosotros, pero sin pecado. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue? Yo creo que ya está quedando un poco claro lo que significa esta promesa y esta sentencia a muerte que Dios pronunció en el jardín del Edén. Ahora, ¿en qué nos beneficia esta sentencia a muerte que Dios promulgó en el jardín del Edén? Escuche bien en qué nos beneficia. Si Jesucristo no hubiese sentenciado a Satanás y le hubiese dicho que lo iba a aplastar, que lo iba a matar, que iba a terminar con eso y que iba a poner una enemistad, es decir, que nos iba a hacer aborrecer el pecado por medio de la fe en Jesucristo, entonces usted y yo no hubiésemos tenido esperanza de una vida nueva, no hubiésemos tenido esperanza de una resurrección, no hubiésemos tenido esperanza y simplemente hubiésemos quedado cautivos para siempre de Satanás. Porque una vez que el hombre cayó en pecado, pues se hizo prisionero y cautivo del diablo. Por eso Dios le pronuncia este juicio, por eso Dios le pronuncia esta sentencia que es demasiado maravillosa para nosotros y es una promesa. Escucha la promesa como dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, el pueblo de Dios va a tener enemistad con el pecado. Pero ¿cómo se logra esto? Vuelvo y repito, por medio de la fe en Cristo Jesús. Cristo Jesús es quien pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en tu corazón y en el mío para que nosotros podamos aborrecer el pecado, para que nosotros cada día querramos hacer el bien y no el mal, para que nosotros luchemos y combatamos y tengamos esa enemistad contra el pecado y contra la simiente de la serpiente. Voy a compartir contigo una cita del Espíritu de Profecía, se encuentra en el libro A fin de conocerle, capítulo 4, y dice lo siguiente, presta atención y escucha esta cita porque es maravillosa y es muy puntual de lo que estamos estudiando. A fin de conocerle, capítulo 4. La gracia que Cristo implanta en el alma es la que crea enemistad contra Satanás. Escúchese bien. La gracia que Cristo implanta en el alma es la que crea enemistad contra Satanás. Fíjense que la enemistad no la crea usted, la enemistad no la crea su esfuerzo, la enemistad no la crea ir todos los sábados a la iglesia. No, ¿qué es lo que crea la enemistad entre Satanás y nosotros? La gracia que Cristo implanta, es decir, la gracia que Cristo nos da. ¿Cuál es la gracia? El perdón de nuestros pecados, el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Escuche bien esta parte. Sin esa gracia, el hombre continuaría cautivo de Satanás. Es decir, sin ese sacrificio, el hombre continuaría cautivo de Satanás, como siervo siempre dispuesto a sus órdenes. El nuevo principio en el alma crea conflicto. Escuche bien. El nuevo principio en el alma crea conflicto donde hasta allí había habido paz. El poder que imparte Cristo capacita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Siempre que se ve a un hombre que aborrece el pecado en vez de amarlo, cuando resiste y vence esas pasiones que lo habían regido interiormente, allí se ve la operación de un principio enteramente de lo alto. El Espíritu Santo debe ser constantemente impartido al hombre, o no tendrá voluntad para contender los poderes de las tinieblas. Entonces aquí hace una pregunta la cita. ¿No aceptaremos la enemistad que Cristo ha colocado entre el hombre y la serpiente? Tenemos derecho a decir, en la fortaleza de Jesucristo seré vencedor. Gloria a Dios, gloria al cielo, mis hermanos. Saben ustedes que la simiente de la mujer es Cristo
Y por eso Cristo en su humanidad, en la carne, venció a Satanás, venció al diablo, para darnos ejemplo y para que nosotros podamos mirarle a Él, contemplarle y Él pueda ayudarnos a nosotros a también tener esa enemistad contra el pecado. Qué buena noticia es esta, ¿verdad que sí, mis hermanos? Yo quiero finalizar con un texto bíblico que está en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Dice lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, así hablando de Jesucristo, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces Jesucristo dejó su divinidad, dejó su trono, dejó su pompa, dejó su gloria, dejó toda su majestuosidad para venir a ser un ser humano como usted y como yo, para participar de carne y sangre. ¿Pero esto para qué? Tanta cosa, tanto sacrificio, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte, o sea, por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Gracias a esa muerte, usted y yo tenemos derecho, tenemos oportunidad, tenemos el gran privilegio de optar por una nueva vida eterna. Qué maravilla es la palabra de Dios, qué maravilloso esta sentencia a muerte, ¿verdad que sí? Yo estoy seguro que si usted ve este video hasta aquí, está gozoso igual que yo, es bienaventurado al igual que yo. Y bueno, por eso le pido por favor que comparta este mensaje con muchas personas en sus grupos de WhatsApp, en sus grupos de Facebook, para que todas las personas puedan gozarse en la palabra de Dios, así como lo hemos hecho usted y yo hasta este momento. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Por favor, no olvides suscribirte y dejar tu petición de oración en la cajita de los comentarios. Espero que nos veamos pronto. Que Dios te bendiga y te guarde. Chao, chao.